Efecto del periodo de adaptación al consumo de camas de aves en ovinos y bovinos sobre la degradabilidad ruminal del nitrógeno de materia seca en distintas fracciones nitrogenadas. Introducción. Las camas broiler son subproductos de la industria avícola, constituidas por fecas de aves, materiales absorbentes o camas propiamente dichas, que generalmente es viruta de madera, paja de trigo, capotillo de arroz, plumas o restos de alimentos suministrados a las aves. Su producción es muy abundante, estimándose que en cada galpón avícola se produce igual cantidad de kilos de pollo de camas broiler en el país Chile. Las camas broiler son comúnmente utilizadas en la alimentación de los bovinos, debido a su alto contenido de proteína cruda y mineral, siendo su aporte energético comparable al de un forraje de buena calidad. El nitrógeno presente en las camas de las aves está constituido tanto por nitrógeno proteico, representado por la proteína dietaria ingerida por las aves y que no fue digerida, como también por nitrógeno no proteico, que mayormente es ácido úrico proveniente de la catabolización del nitrógeno proteico en las aves. La degradación ruminal del ácido úrico es causada por la enzima microbiana uricasa, la cual está definida como sustrato inducida, es decir, requiere presencia de ácido úrico para producirse abundantemente, lo que se traduce en que las bacterias ruminales tardarían bastante tiempo en degradar eficientemente el ácido úrico y se manifiesta en un bajo consumo inicial de camas broiler para aumentar significativamente después de un mínimo de 3 semanas de iniciado su consumo. El presente estudio evaluó en ovinos y bovinos el efecto de un periodo de acostumbramiento al consumo de camas de aves sobre la degradación ruminal de su materia seca y diferentes fracciones nitrogenadas. Materiales y métodos. Inicialmente las camas de las aves se evaluaron 6 camas broiler obtenidas de planteles avícolas comerciales que han mantenido un ciclo productivo de pollos broiler de 54 días. 3 camas broiler fueron producidas durante los meses de invierno y provenían de galpones avícolas con piso en tierra, y las otras 3 fueron producidas durante los meses de verano en galpones con piso de cemento. Animales: utilizaron 3 ovinos machos enteros de raza merino precoz alemán y 3 vaquillas de raza overo negro de 2 años, fistulados en el rumen con una cánula permanente de 2.5 y 11 centímetros de diámetro respectivamente. La determinación de la degradabilidad ruminal: 5 gramos de materia seca de las diferentes camas broiler fueron incubadas intraruminalmente utilizando bolsas de Dacron de 17 por 9 centímetros y fueron incubadas por tiempos de 2, 4, 8, 12 y 18 y 24 horas en ovinos y adicionalmente 48 horas para los bovinos. En los ovinos se volaron camas broiler provenientes de galpones de piso en tierra obtenidas en épocas de invierno, y en bovinos se volaron camas broiler de piso en cemento y en época de verano. Dietas: inicialmente los animales fueron alimentados con niveles de ingesta cercanos al de su tensión y con heno de alfalfa, y se determinó la degradabilidad de la materia seca, nitrógeno total, nitrógeno proteico, ácido úrico presente en las camas broiler. Posteriormente se mezcló gradual y crecientemente cama broiler con el heno de alfalfa durante un periodo de 21 días hasta que se constituyó el 40% del total de la materia seca ingerida por los animales, y se procedió a evaluar el efecto periodo de acostumbramiento al consumo de camas broiler sobre la degradabilidad de la materia seca y las distintas fracciones nitrogenadas presentes en ellas. Análisis químico. Las camas broiler fueron caracterizadas químicamente a través de análisis químico proximal, fraccionamiento de las paredes celulares, nitrógeno no proteico y ácido úrico. Análisis estadístico: se utilizó un modelo estadístico fijo y los resultados obtenidos fueron analizados mediante análisis de varianza. La cinética de la degradabilidad de la materia seca y el nitrógeno y del ácido úrico fueron analizados de acuerdo a la ecuación de Orscott y McDonald. Resultados: ambas camas broiler utilizadas en el ensayo presentaron un contenido de humedad similar, que fue cercano al 20%, a pesar de que provenían de estaciones de verano e invierno y de galpones de piso en cemento y tierra respectivamente. El contenido de proteína cruda fue mayor en las camas broiler producidas durante los meses de verano debido a una menor pérdida por volatilización del nitrógeno. La proteína verdadera osciló alrededor del 50 al 60% del nitrógeno total en ambas camas broiler, siendo ligeramente superior en las camas broiler de verano. Sin embargo, el contenido de ácido úrico presente en ambas camas broiler fue similar, alcanzando alrededor del 2.5%. El componente mineral de las camas broiler resultó ser más elevado en las obtenidas en los meses de invierno, debido a que estas provenían de galpones en piso, en las que se produjo una mayor contaminación con el suelo en relación a las camas broiler de verano, que provenían de galpones de piso en cemento. El contenido de carbohidratos estructurales y líneas expresados como paredes celulares
fue el componente mayoritario en ambos tipos de camas broiler, alcanzando valores cercanos al 55 y 60% del total de la materia seca. El periodo de acostumbramiento al consumo de las camas broiler en ovinos produjo un aumento significativo de la degradación de su materia seca, siendo el 82.1% a las 24 horas de incubación en los ovinos acostumbrados a su consumo y 59.9% en los no adaptados al consumo. En esta tabla vemos la composición y el fraccionamiento del nitrógeno de las paredes celulares de las camas de pollos. Como podemos ver, está tanto las camas broiler que se incubaron en ovinos como en bovinos, y podemos ver que la materia seca en los ovinos fue del 81.1%, para los bovinos del 79%, y la proteína cruda para este caso fue el 27.7% para los ovinos y 32% para los bovinos. De esta proteína, su fraccionamiento nos da una proteína verdadera para los ovinos del 14.2% y 19.6% para los bovinos. Aquí podemos también ver el efecto del acostumbramiento de los ovinos al consumo de las camas broiler sobre la degradabilidad ruminal en sus principales componentes nutritivos. Es decir, aquí podemos ver la composición de las camas broiler en animales adaptados y no adaptados, y se puede observar una diferencia significativa en los animales que ya venían adaptados en la degradación del material, sobre todo en el caso de la materia seca. Aquí, como podemos ver, a las 24 horas los animales que no están adaptados alcanzaron una degradabilidad del 59.9% y los que están adaptados alcanzaron una degradabilidad de la materia seca del 82.1%. Discusión. Las camas broiler evaluadas en los ovinos y bovinos presentan una composición química similar, a pesar de que provenían de estaciones de año muy diferentes, en lo referente a su temperatura y humedad, que son los factores ambientales de mayor incidencia en la calidad nutritiva de las camas broiler. Estas diferencias fueron minimizadas por el tipo de galpones avícolas del cual provenían, que en el caso de las camas broiler obtenían un meses similar, era en piso de tierra, en relación a las provenientes de galpones de piso de cemento, que se produjeron camas broiler con mayor contenido de humedad, con menor contenido de humedad. Conclusiones. El periodo de acostumbramiento al consumo de camas broiler produjo en los ovinos un significativo aumento en la degradación de casi todos los nutrientes evaluados, especialmente la materia seca. A diferencia de los bovinos, en los bovinos el periodo de acostumbramiento de 20 días fue insuficiente para producir una degradación eficiente de la materia seca, ya que no se alcanzó una degradación que tuvieron los bovinos no acostumbrados en su consumo, en los cuales la cantidad de camas broiler fue mucho más pequeña para condicionar la degradación de las camas broiler en los bovinos no acostumbrados. El periodo de acostumbramiento produjo ligeros incrementos en la degradación del nitrógeno y nitrógeno no proteico presente en las camas broiler, porque fueron mayores en los ovinos que en los bovinos. La diferencia en la degradación de los componentes nitrogenados se explica por la diferencia en la degradación inicial de ambos componentes de nitrógeno presentes en las camas broiler, las que fueron de 63.1 y 48.6% del nitrógeno total y proteico respectivamente, a las 2 horas de incubación de las camas broiler provenientes de galpones en tierra, y de 81.8 y 77.7 en las camas broiler con piso, camas broiler que provienen de piso en cemento. La degradación del ácido úrico fue muy elevada en ambas especies, y el periodo de acostumbramiento solo tuvo un efecto sobre la degradación en los bovinos y en las primeras horas de incubación, para posteriormente desaparecer. A diferencia en los bovinos no hubo efecto en el periodo de acostumbramiento sobre su degradación, lo que demuestra que el contenido de ácido úrico en las camas broiler no es el principal factor condicionante del consumo en los rumiantes de camas broiler. Resultados similares reportan Ariel y colaboradores en el 91, quienes señalan que la adaptación a la degradación del ácido úrico ocurre dentro de la semana en la que los bovinos inician el consumo de camas broiler, a diferencia de la degradación de la materia seca, que tarda hasta 3 o 4 semanas en alcanzar el máximo. Aspectos a mejorar de este artículo. Pues, como podemos ver, no se utilizaron ni en bovinos, y en bovinos no se evaluaron el mismo tipo de camas. Es un aspecto que debería mejorarse. Las camas broiler provenientes de los galpones en piso en tierra se utilizaron para los ovinos, y se hicieron en la época de invierno, y las que utilizaron para los bovinos se utilizaron en piso de cemento en época de verano. La metodología que plantea el artículo, pues
Permite pues evaluar la degradabilidad de los materiales de cama tanto en ovinos como bovinos, aunque no permite compararlos puesto que no se suministra el mismo tipo de cama broiler para ambas especies. En la discusión pues se plantea estas diferencias en los materiales ofrecidos a los animales. Se observan mejoras en los resultados de la degradación producto del acostumbramiento al consumo de la cama en el caso de los ovinos principalmente. Y se afirma que hay mejoras en la degradación del nitrógeno total y nitrógeno proteico en los ovinos comparado con el de los bovinos. En este caso, pues el título del artículo sí es llamativo, puesto que hace referencia a la evaluación de uno de los principales factores que afectan la suplementación de rumiantes con camas de este tipo. Y finalmente las conclusiones pues nos muestra que los resultados de la evaluación de la degradación de los materiales de cama nos muestran los resultados de la evaluación de la degradación de los materiales de la cama broiler, que es el objeto del estudio. Bueno, muchas gracias. Aquí está la bibliografía del presente estudio.